Bien, buenas tardes a todos. Esta es una actividad que desarrollamos en el marco de las actividades del Observatorio Económico, que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. La idea, como en otras oportunidades, es tener voces sobre lo que pasa en la economía argentina. El año pasado tuvimos a Juan Carlos de Pablo, Daniel Heyman, Rolando Astarita y Eduardo Conesa. Este año tenemos un ciclo que va a durar todo el año, siempre el último miércoles de cada mes. Bueno, ya tuvimos a Saúl Kaufman, hoy vamos a tener a Aldo Abraham, a quien voy a presentar. Aldo Abraham, bueno, es economista, consultor económico, si uno tiene que decirlo en un solo renglón, pero si uno atiende a su currículum, por supuesto que debería destacar muchas otras cosas. Bueno, es un consultor de su propia consultora que se llamaba Exante, ahora es director de la Fundación Libertad y Progreso, también es profesor, bueno, hizo su licenciatura en Economía en la UBA, hizo su maestría en Economía en la Universidad del SEMA, es profesor de la materia Elementos para la toma de decisiones económicas de la maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE, y como dije antes, director de Libertad y Progreso, una fundación que, sin fines de lucro, que bueno, busca estimular el debate de ideas en nuestra Argentina. Así que un poco lo que le pedimos en esta oportunidad es aportar al debate de ideas. Como economista consultor lo va a fundamentar con datos, con datos de actualidad, que también nos van a ayudar a entender dónde estamos hoy, pero seguramente las reflexiones van a ir un poco más lejos de la coyuntura y nos va a permitir pensar y repensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan, cuáles son los problemas estructurales que tendremos que resolver por delante si queremos empezar a tener una coyuntura diferente a la que hemos tenido tantos años. Así que le cedo la palabra a Aldo y le agradezco, por supuesto, la generosidad de estar presente nuevamente en esta casa de estudios. Bueno, para mí la verdad es un gusto estar con ustedes hoy acá y bueno, le agradezco al observatorio y a la Universidad de La Pampa por la invitación y a ustedes también por estar acá. Como decía Neusta, sin ustedes ahí, ¿qué hago yo acá? O algo parecido. Así que la idea, como dice Adrián, es que les voy a dar un poco un pantallazo de la situación actual, como para que entiendan cómo estamos y a dónde estamos, pero también vamos a ir tratando de develar algunas cosas que hacen que siempre parezca que estamos viviendo el Día de la Marmota, para aquellos que hayan visto la película, o la historia, ¿no? La historia argentina es una calecita, últimamente siempre vemos el mismo paisaje, ¿no? Damos una vuelta y volvemos a ver el mismo paisaje, nos pasan las mismas cosas. Ya hemos tenido 25 cepos, ¿saben cuántos salieron bien? Uno. Ninguno. Pero vamos por el 25, es algo notable, ¿no? Yo creo que es notable. Entonces, claramente tenemos que ver un poquito más de fondo para aprovechar y entender qué es lo que nos pasa. Y por el otro lado, también ustedes, como por lo que dice el título, deben estar también esperando que les diga qué va a pasar, lo cual también vamos a ver, les voy a contar cuál es mi opinión, por lo menos, de lo que va a pasar. Para eso, vamos a ir siguiendo una presentación que traje. Si bien algunos pueden llegar a decir que... y ahora no va a pasar. Un minuto, que entro y salgo de nuevo. Esperen. Porque... acá. Si bien algunos dicen que la Argentina se cayó al mundo, no es tan así. Es cierto que la Argentina, en términos de ingresos de capitales, de inversiones y ese tipo de cosas desde el exterior no existe. Ya nos hemos caído de ese mapa y eso se confirma con la calificación que nos pusieron de mercado independiente, ya ni siquiera de frontera somos, ¿no? Lamentablemente, que nos pusieron, que no fue la consultora esta MSCI,
les aclaro, porque ellos hacen una encuesta entre todos los fondos que invierten en países, y de ese resultado, de dónde nos pondrían ellos, es que sale, en definitiva, esta calificación. O sea que el problema es que los fondos de inversión en el mundo piensan que nos caímos del mapa, ¿no? Ese es un tema un poco más complicado que una calificación de una simple consultora internacional, ¿no? Pero la realidad es que siempre un país, mientras estemos en un mundo globalizado, algún impacto del mundo va a tener, y hoy el impacto mayor que estamos recibiendo del mundo es porque los bancos centrales de los países desarrollados, este es un balance, es lo que está emitiendo, por decirlo así, la Reserva Federal, en pos de poder sostener las economías o impulsarlas en este momento para salir del impacto de la pandemia, han estado emitiendo un montón. Todos los bancos centrales de los países desarrollados en mayor o menor medida lo han hecho. Y si ustedes miran acá, bueno, acá tienen lo que es el salto de la emisión de la Reserva Federal. Por supuesto, no es que solamente cuando uno emite más pesos de lo que la gente quiere, se deprecia la moneda argentina. Esto pasa con todas las monedas del mundo. Es cierto que para igual emisión el valor del peso se va a destruir. En cambio, cuando uno tiene una moneda como le pasa a Estados Unidos, por ejemplo, que genera mucha confianza, eso cambia un poquitito, ¿no? Porque la gente está más dispuesta a retener ese exceso de emisión y por lo tanto la depreciación no es muy fuerte. Pero de todas formas es cierto que el mercado internacional de bienes y servicios cotiza en dólares, y eso, al depreciarse la moneda, inmediatamente se empezó a ver en los precios de los bienes y servicios internacionales, pero particularmente en los precios de los bienes y servicios, de los bienes mayormente que exporta la Argentina, como es el caso de la soja, los commodities, y eso se debe a que el otro impacto que ha tenido este exceso de liquidez que da vuelta en el mundo es que como los rendimientos de las economías desarrolladas, seguras, son ínfimos, a veces negativos, los que manejan carteras de inversión tuvieron que salir a buscar a ver dónde ponemos la plata, ¿no? Porque imagínate que los están midiendo por sus resultados a estos señores, y empezaron a invertir en economías emergentes, ¿no? Allí buscando más rendimiento, es cierto que asumiendo más riesgo, pero empezaron a invertir en las economías emergentes. Y obviamente las economías emergentes, como países que no son ricos, sino que son pobres, podríamos decir, o están saliendo de la pobreza, cuando a un pobre vos le das más plata, gasta justamente más en alimentos, en lo que solemos llamar commodity, ¿no? Energía. Todas esas cosas, y eso ha hecho que particularmente la demanda de estos bienes, si bien estaban creciendo, y servicios que se exportan, ¿no? Pero están creciendo en todos lados, y en todos los bienes y servicios, pero particularmente en estos bienes el crecimiento de la demanda internacional ha sido proporcionalmente mayor, y eso ha facilitado o ha justificado una suba mayor de los precios justamente de todo lo que nosotros exportamos. Fíjense, este es un índice de materias primas que se exporta la Argentina, lo hace el Banco Central, es un índice de precios. Un fuerte aumento van a observar en los precios de las materias primas que nosotros exportamos, y ojo que este es un índice que está ponderado por la canasta de exportaciones argentinas. Así que el impacto es muy grande. De hecho, es tan grande que a pesar de que este año, ¿sí?, vamos a estar exportando en términos de cantidad muy poco más que el año pasado, que se destruyeron las exportaciones acá y en todo el mundo, la realidad es que vamos a estar exportando, y eso lo pueden ver aquí en este gráfico que llega hasta el primer trimestre de este año, porque es lo que tenemos, ¿sí? Este año calculen que no va a pasar del crecimiento de las exportaciones en términos de cantidad, de crecer en las cuentas nacionales, no creo que más del 2% este año, en todo el año
2021, y el año pasado se debe haber caído como 17%, ¿no? O sea, fuerte. Y sin embargo vamos a estar exportando más que en el año 2020, obvio, vamos a estar que en el año 2019. Obvio que vamos a estar exportando más que el pésimo año que fue 2020, pero vamos a estar exportando incluso más que en 2019, que es cierto que los precios no nos favorecían tanto como está sucediendo este año, ¿no? Y por eso ustedes ven aquí que las exportaciones crecen. ¿Cuál es el problema? El problema es que las cantidades no crecen. Y nosotros esta experiencia, por llamarla de alguna forma, de precios internacionales en alza, la hemos vivido ya en 2 ocasiones, en realidad en muchísimas ocasiones, pero en la historia argentina, pero ustedes pueden recordar fácilmente 2. Una, el alza que tuvo que ver con un proceso de expansión monetaria también de los bancos centrales de los países desarrollados, pero particularmente de la Reserva Federal, que lideró Greenspan y que terminó en la crisis del 2007-2008. En 2007 se alcanzaron, toda esa primera parte del siglo XXI fue espectacular en términos de precios internacionales para la Argentina. Y la otra, luego de superada la crisis del 2007-2008, a mediados de 2009 empieza un proceso de recuperación, a principios, mediados de 2009, y volvimos a tener otros picos también de muy buenos precios internacionales, motivados también por la emisión de los bancos centrales de los países desarrollados en 2014. Pero esto, 2013 en realidad, finales de 2013, principios del 2014, pero esto claramente no es sustentable en el tiempo, porque, y ya lo estamos viendo en resultados de inflación, ¿no? En Estados Unidos y en otros países, pero además también lo estamos viendo en términos de la burbuja que se está armando en el mundo, en los mercados financieros. Evidentemente, la Reserva Federal ya ha dado un dato de que están preocupados, de la misma forma que lo empezó a hacer allá por 2015, 2014, que fue empezar a dar señales de ajuste monetario hacia adelante, de mayor austeridad, y después empezó a concretarlo, y eso evitó que hubiera una crisis como la de 2007-2008, y que viéramos acomodarse los precios de nuestros commodities a la baja, ¿no? La realidad es que en el mejor de los escenarios, esperemos no vivir otra crisis, ¿no? Pero lo que va a suceder, y ya estamos viendo algo con el simple hecho de que la Reserva Federal haya manifestado su preocupación, porque los mercados anticipan, lo estamos viendo en este mes de junio, la realidad es que los precios van a volver a bajar, y eso va a pasar seguramente, y va ya consolidado durante 2022, y lo malo es que cuando bajan los precios, lo que queda es la ineficiencia de la economía argentina para poder exportar, fundamentalmente a partir de dos datos que son importantes, ¿no? Más allá de todas las rigideces con restricciones cuantitativas que suelen ponerse a las exportaciones, también hay un problema de fondo que son las retenciones, ¿no? Las retenciones claramente desincentivan exportar, implican una quita en el ingreso, no como, digamos, un exportador, un productor de bienes exportables, en definitiva, pierde ingreso, y a partir de la quita de ese ingreso que implica las retenciones, la verdad es que el tipo tiene que después pagar todos los costos, todos los impuestos que pagamos los demás, sus costos para producir, y tratar de hacer una ganancia. Es como si nos pusieran un impuesto a los ingresos, no a las ganancias, por ejemplo, a alguno de nosotros. No nos gustaría nada, y más si tenemos que pagar todos los impuestos que pagarían los otros argentinos. Pero no solamente está el caso de las retenciones impositivas, que son mucho más, que se pueden ver mucho más claramente, sino que también está el tema de la retención cambiaria. Justamente los cepos se ponen para no reconocer en el valor del dólar oficial, por lo que eso significa, ¿sí? No reconocer el verdadero valor del peso. Todo lo que el Banco Central ha venido depreciando el peso desde que se instaló este cepo, y lo mismo pasó con el cepo anterior del gobierno de Cristina, de la segunda parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que el Banco Central
no reconoció de la depreciación del peso que generó durante este periodo, lamentablemente lo que hace es generar un atraso cambiario, ¿no? El dólar al que está vendiendo una persona que produce algo para exportar, lo que vale es el dólar mayorista, ¿no? Porque es a lo que vende afuera. Y además, internamente, y esto es dato para lo que vamos a ver después, internamente vende ese mismo dólar. El dólar en el cual es indiferente vender afuera o vender acá adentro. Y ese dólar mayorista, una vez que vendió ahí, si quiere recuperar el dólar que trajo originalmente por su producto, resulta que tiene que comprarlo por lo menos al mes. Pongamos un dólar oficial, digamos un dólar legal, libre, ¿no? Y si uno suma la retención que implica, que esa diferencia que se quedó el Banco Central, y después lo vamos a ver que esta jugarreta la está haciendo el Banco Central, cosa que si la hacemos nosotros vamos presos, pero el Banco Central, la diferencia que hay entre el dólar mayorista y el dólar MEP, la verdad es que es una quita que le están haciendo al exportador. Un productor de soja hoy está cobrando alrededor de un 40% de lo que verdaderamente vale lo que produjo. Y claramente eso, obviamente, primero, les genera una enorme ineficiencia y falta de competitividad al salir a buscar colocar sus productos, pero por otro lado, ¿no? También esta falta, digamos, también lo que uno observa, ¿sí? esta pérdida de competitividad, observa un desincentivo a la producción hacia adelante y, por supuesto, esto siempre ha traído que durante los periodos de cepo las exportaciones tiendan a bajar en términos de cantidad, ¿no? Y de hecho hubo una fuerte caída de las exportaciones en la Argentina durante el cepo anterior y es muy fácil poder verlo y proyectarlo, que va a verlo también hacia futuro. O sea, más allá de que lamentablemente se van a caer porque los precios internacionales se van a caer en la Argentina. A mí me hacía un poco de gracia ver que le sacaban a las economías, ¿cómo se llaman? Las economías culturales o del conocimiento, el 5% de retenciones impositivas. También le sacaron algunas producciones regionales, las retenciones impositivas, y hoy fácilmente las retenciones, la retención cambiaria es de 1/3 del valor de lo que produce una persona cuyo bien se exporta. O sea que claramente es nada, 5% es nada en términos de quita, ¿no? Pero imagínense que después cuando baje el agua, cuando bajen los precios, que ahora son muy altos, y entonces le permite por ahí a un señor exportador, pues los precios internacionales son muy altos, sus ingresos son muy altos, imagínense que les permite pagar todo ese impuesto a sus ingresos, que es aberrante, imagínense cuando baja, ¿no? Cuando bajen su ingreso va a bajar, el valor de sus productos va a bajar, y va a quedar a la vista todas las restantes ineficiencias y este exceso de imposición sobre sus ingresos, y obviamente eso va a perjudicar nuestras exportaciones. Todo el modelo que se vivió en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que fue similar a lo que estamos viendo hoy, incluso en restricciones cuantitativas a las exportaciones. Bueno, eso mismo estamos viendo ahora y lamentablemente va a repercutir también en una baja de las exportaciones, lo cual nos lleva a pensar de dónde van a salir los famosos dólares que se supone que tienen que aparecer para eliminar el cepo, ¿no? Más cuando Pelle, el presidente del Banco Central, dijo que hasta que no tengamos, no sé si 69.000 millones o 90.000 millones de dólares de exportaciones, así es, 90.000 millones de dólares de exportaciones, no vamos a salir del cepo. Suena muy lejano, muy lejano cuando estamos hablando que si este año nos va muy bien, rondaremos los 68.000 millones de dólares de exportación, si nos va muy bien. Pero todo esto ha dado un fuerte impulso a la economía, por suerte.
todo este escenario internacional. El hecho también de que haya mucha liquidez en el mundo y bajos rendimientos también nos trajo algo positivo, que es un menor incentivo a la fuga de capitales. Acuérdese que este país es un país netamente fugador de capitales, o sea, lo más que podemos soñar es que la fuga de ahorros y de inversiones de los argentinos y de los extranjeros en el país se modere, y eso también está pasando, y ustedes saben que si se fugan inversiones y ahorro, lo que estamos teniendo es un proceso de desfinanciamiento de la economía. Si se fugan menos, quiere decir que el desfinanciamiento de la economía, de la demanda interna, es mucho menor, y por lo tanto eso es muy bueno para un proceso de recuperación. También está ayudando, obviamente, en este proceso de recuperación con respecto al fondo del pozo que tuvimos con la aplicación de la cuarentena en el segundo trimestre, ¿no? Sumamente restrictiva, es que volvió a tener posibilidades de trabajar mucha gente y muchas empresas, ¿no? Que ahora pueden producir y antes no podían producir. Y eso genera esta recuperación que hemos visto muy fuerte, hay que reconocer, hasta el primer bimestre del año 2021. La realidad es que ya las cifras oficiales muestran por segundo mes una caída con respecto al mes anterior, desestacionalizado del nivel de actividad, y si nos vamos a los índices privados, ya que anticipan un poco, tratan de anticipar lo que va a ser la evolución del indicador oficial, que es el estimador mensual de actividad económica. Bueno, si vamos buscando esos indicadores, vamos a ver que ya anticipan que mayo también va a volver a tener una caída, ¿no? Que por otro lado tiene cierta lógica, porque tuvimos una semana que se suponía volvíamos a las restricciones originales a la actividad, y que parcialmente, hay que ser justo también, es probable que vamos a ver se recupere en el mes de junio, ¿no? Pero la verdad es Aldo, que... ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta de lo anterior, del Dale. EMAE? ¿Hay algo de nominal en ese rebote o es todo real? No, acordate que estábamos en lo peor de la pandemia, ¿no? En ese momento, en lo peor de la caída, el segundo trimestre tuvo una caída fenomenal en el nivel de actividad, ¿no? Y eso es lo que estamos comparando en estos datos. Por eso yo les hablaba, fíjate, de las barritas rojas, ¿sí? Las barritas rojas es lo que, en términos desestacionalizados, está variando respecto al mes anterior. Y esas vienen cayendo, ¿sí? Esas son las relevantes para ver la tendencia del nivel de actividad, más teniendo en cuenta, digamos, lo abrupto que fue la caída del nivel de actividad en el segundo trimestre del año pasado. Este segundo trimestre, lamentablemente, es muy probable que veamos que, de nuevo en términos desestacionalizados, en términos de cantidad, sin impacto, sin otros impactos contra el mes anterior, ¿sí? Vamos a ver, contra el trimestre anterior, quiero decir, vamos a ver que se cae también el nivel de actividad. El segundo trimestre se va a caer más del 1% seguro el nivel de actividad este año. Es probable que parte de eso, también es cierto, como decía, se recupere un poco en el tercer trimestre. Y para saber qué va a pasar más allá, la verdad es que deberíamos seguir avanzando, pero que en el tercer trimestre va a haber un rebote respecto al segundo, recuperando parcialmente lo perdido en el segundo, eso va a pasar. ¿Por qué digo parcialmente? Porque si bien es cierto que digamos, el impacto de haber restringido durante un tiempo mucho el nivel de actividad impactó en un mes, la realidad que eso se va a recuperar, porque ahora estamos pudiendo trabajar un poco más, por decirlo de alguna forma, que en el mes de mayo, pero por otro lado, el nivel de incertidumbre en el cual ha entrado la Argentina, por diversos factores, por las noticias que estamos escuchando, por el hecho de que vienen las elecciones son un factor que en todo el mundo genera incertidumbre, pero en general en los países desarrollados, por ejemplo, es muy bajita. En la Argentina, la incertidumbre previa a las elecciones es altísima, todos sabemos por qué,
porque nuestra vida depende de los gobiernos, ¿no? En mayor medida que en otros países, y que en los países desarrollados seguro. Entonces, claramente acá se genera una altísima incertidumbre previa a las elecciones, y, y bueno, y también el hecho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos estos factores están generando en este momento muchísima incertidumbre y que va a ser creciente hacia adelante. La gente con incertidumbre, ¿qué hace? Ahorra más. Obviamente, como no confía en el peso, lo hace en dólares, así que una consecuencia natural de lo que vamos a ver hacia adelante, por ejemplo, es que haya mayor demanda de los dólares paralelos, ¿no? Y por lo tanto los veamos subir. Así que, pero eso es de financiamiento de vuelta de la economía, ¿no? Con lo cual, lamentablemente, las perspectivas hacia adelante son que por lo menos hasta las elecciones eso se note, más allá de la recuperación esperable contra el segundo trimestre, que tuvo un factor especial, que fue esa semana en la que nos restringieron muchísimo las posibilidades de movernos y trabajar, y que todavía continúan algunas de esas restricciones que yo supongo que más adelante, agosto, septiembre, se van a eliminar, ¿no? Espero yo, por lo menos. Por Aldo, lo te hago menos esa otra es mi pregunta. estimación. Sí, ¿Puede ser? sí, dale. Yo recuerdo que en el segundo trimestre de 2020 habían hecho un trabajo también de corregir el dato de desempleo y el desempleo había llegado al 29%. Sí. ¿Ese mismo dato del 29% corregido hoy es 10,8? Ese mismo dato es 10,8. Y acá merece, porque una cosa que yo les comentaba hace un rato, y aprovecho para explicarlo, ¿no? Esto, una de las cosas que pasó el año pasado, y es lo que pretendíamos corregir, ahora ya la diferencia es muy poquita, la gente necesita comer, y lo que sucedió el año pasado es que, claro, era imposible salir primero a buscar trabajo, porque si no tenías permiso, ¿dónde ibas a ir a buscar cuando te quedaste sin trabajo, ¿no? Si no te dejaban ir a trabajar y vos eras independiente, autónomo o informal, no podías ir a trabajar, ¿no? En la medida que la gente se le empezó a permitir volver a trabajar, obviamente la gente volvió con fuerza a trabajar. Pero la realidad es que el año pasado, durante todo el año pasado, la gente, como veía muy difícil además, cuando ya le permitieron volver a trabajar, conseguir empleo, lo que empezó a hacer es dejar de ir de buscar trabajo, ¿no? Y eso, hay una cosa que se llama población económicamente activa, que es la cantidad de gente que trabaja o que quiere trabajar, tenga trabajo o no, pero tiene que estar en disposición de buscar trabajo, buscando trabajo, para estar ahí si no tiene empleo. Bueno, eso se derrumbó el año pasado. Entonces, claro, los niveles de desempleo que se publicaban el año pasado eran irrisoriamente y artificialmente, pero digamos, está bien medido, no es que acá trucharon algo, ¿eh? Estaba bien hecha la encuesta, pero midiendo una realidad distorsionada, digamos, de gente que no busca trabajo porque no iba a poder conseguir, ¿no? Entonces, pero en la medida que fue pasando el tiempo, la gente se animó, por lo visto, a salir a buscar trabajo, y hoy ya estamos muy cerca de recuperar los niveles anteriores de gente que quiere trabajar, ¿no? Entonces, ya las correcciones dan menores, y hay mucha gente que ha salido a trabajar, ¿sí? Lo malo es que una buena cantidad de esa gente, que antes tenía un empleo formal en relación de dependencia, pongámosle un empleo productivo, ¿sí?, en el sector privado, no toda logró conseguir un empleo nuevamente, ¿no?, de las mismas características. De hecho, debe haber hoy 150.000 empleos privados productivos menos, y un poco más, menos también, de los que había antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, mucha gente que volvió al mercado de trabajo, se encontró que tuvo que empezar a trabajar o en tiempo parcial o en actividades informales de mucha menor productividad que la que tenían antes, y eso ha implicado una pérdida de bienestar en el conjunto de la sociedad muy fuerte, porque obviamente sus salarios son mucho menores, ¿no?, que antes. Lo otro que también ha ayudado a esto de que la gente no haya recuperado la sensación de bienestar económico que tenía antes a la misma velocidad
que se recuperó la economía tiene que ver con la evolución de los salarios. Este es un índice que hace Libertad y Progreso, en el cual compara los salarios del sector privado, es un índice del INDEC, con la canasta básica total, ¿no? Que es la que mide el límite con la pobreza. Cuando esto sube, nos alejamos de ser pobres, los trabajadores, los que tienen la suerte encima de tener trabajo en relación de dependencia en el sector privado productivo, ¿no? Digamos, se alejan, ¿no?, de ser pobres, y aquellos que estaban por debajo de la línea de la pobreza empiezan a salir. Eso es buena noticia. Ahora, si baja, estamos en el horno, porque quiere decir que cada vez nos acercamos más a ser pobres, y los que están al borde o cerca de la línea de la pobreza están pasando a ser pobres, ¿no? Cada vez hay más trabajadores que pasan a ser pobres a pesar de tener un trabajo formal en relación de dependencia, ¿no? Y eso es grave, y eso es otro de los motivos por el cual no se ha visto reflejada la recuperación de la economía hasta el primer bimestre, en la misma forma en lo que es la recuperación del bienestar económico del conjunto de la sociedad, que viene muy rezagado, lamentablemente. Y la verdad es que hacia adelante suena bastante difícil que esto pegue un repunte importante. Puede llegar a hacerlo en el corto plazo porque ahora se negocian las paritarias, puede ser que haya algunos saltos, ¿sí?, de los sueldos, pero claramente si uno mira un poquito más allá, lo que se va a negociar de sueldos, aún de aumentos en los sectores que más alto están aumentando o consiguiendo que se les aumenten los salarios, es menor a lo que se piensa. Seguro que va a ser la inflación ya a esta altura, que va a ser de alrededor del 50% por lo menos, ¿no? Con lo cual, la tendencia en realidad en el tiempo va a ser a que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, lamentablemente. Y esto no es muy bueno para enfrentar las elecciones, ¿no? Por eso es que han habilitado, por ejemplo, las negociaciones, el reabrir las paritarias, ¿no? Porque esto evidentemente, si sigue así, los trabajadores no van a ir a votar muy contentos, eso es segurísimo, ¿no? Entonces, el gobierno, además de abrir las paritarias, está tomando algunas otras iniciativas, ¿no? El problema es si son sustentables en el tiempo. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes miran esta línea donde está, es el índice de salarios privados medido en dólares. Cada vez que subió a los gobiernos les fue bien, cada vez que estuvo para abajo, obviamente a los gobiernos les fue mal en las elecciones. Y lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Los argentinos nos estamos empobreciendo ya hace décadas, estamos ya en una situación de subsistencia, con lo cual tendemos a priorizar el bolsillo. Y una de las cosas que está haciendo el gobierno, justamente para que la gente esté más contenta, es que para las elecciones es tratar de moderar lo que están subiendo las cosas, fundamentalmente en los supermercados. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa sensación de bolsillo, ¿no?, de empobrecerse cuando va y llena el changuito, ¿está? Entonces, y fíjense que si uno piensa en supermercados, la canasta básica total y la canasta básica alimentaria es lo más cercano que tenemos como medición de lo que es la evolución de lo que nosotros estamos comprando en los supermercados, ¿no? Porque tiene una gran parte de bienes, ¿no?, y muy pocos servicios, porque es lo que mide el límite de los pobres, ¿no? La gente pobre no gasta en servicios porque no le alcanza, casi no gasta en servicios, ¿no? Y fíjense que viene para arriba, pero se está desacelerando. Y una de las cosas que está haciendo el gobierno a través del Banco Central para desacelerarla es justamente hacer que el tipo de cambio mayorista cada vez aumente menos, ¿no? Y como yo les dije antes, el tipo de cambio mayorista es el que se exportan las cosas, con lo cual es el precio de indiferencia de lo que vale algo más lo que vale en el exterior, en la Argentina, para el tipo que lo produce, vendérselo al
a un argentino, ¿no? Entonces, los bienes exportables todos siguen lo que es el dólar mayorista, y por otro lado, casi todos los bienes importables también lo siguen, porque casi todos los bienes importables se traen al dólar mayorista, ¿no? Excepto aquellos que no te dejan traer, que ahí se compran en los dólares paralelos financieros, porque tienen que ser dólares blancos. Entonces, excepto estos que van a seguir la evolución de los dólares paralelos financieros, porque no te dan los dólares para comprarlos en el Banco Central, todos los demás, que son la gran mayoría, casi todos, la realidad son muy poquitos los otros, siguen la evolución del tipo de cambio mayorista. Con lo cual, esta tendencia hace que baje la variación, en realidad, la suba se vuelve cada vez más lenta de todos los bienes que compramos en los supermercados, y eso de vuelta está muy bueno a la hora de que la gente vaya a votar. Lamentablemente acá hay un pequeño problema, que ya lo vivimos en 2013, se hizo exactamente lo mismo en 2013, antes de las elecciones, con el cepo anterior, en el cual también tenían la capacidad que tienen hoy de fijar artificialmente el valor del dólar mayorista. Y el problema, y el problema que esto tiene es que obviamente a los señores que producen estos bienes, ¿no?, tanto bienes que compiten con importados como bienes que se pueden exportar, los costos sí les suben todo lo que baja el valor del peso. Pero a ellos, sus precios, porque atrasan el tipo de cambio mayorista, no dejando que se refleje en el tipo de cambio mayorista lo que verdaderamente está depreciándose el peso, sus precios no le suben en la misma medida. A veces vemos que suben un poco más, simplemente porque lo que está subiendo es el servicio de comercialización, que ese sube con la depreciación del peso, ¿no? Pero la realidad es que uno ve una tendencia a la baja. Obviamente los sectores productores de bienes empiezan a producir menos, porque su situación de ganancias, de rendimientos es cada vez peor, y eso no es sustentable en el tiempo, porque eso va en contra de las exportaciones, incentiva las importaciones, aunque en general tratan después de restringirlas a través de restricciones cuantitativas a la importación o de venderles dólares, pero eso le genera un desequilibrio al Banco Central, que empieza a ver que compra menos dólares y vende más dólares, así que claramente es insostenible. ¿Y qué pasó cuando pasaron las elecciones en 2013? En los siguientes 5 meses, el tipo de cambio mayorista subió más del 30%. Y es lo mismo que va a pasar después de que votemos en noviembre, porque la gente ya votó, y en aquel momento vimos subir fuerte los precios en los supermercados, y los vamos a volver a ver subir fuerte a los precios de los supermercados a principios del año que viene. Por otro lado, otra cosa que también están haciendo es atrasar las tarifas de servicios públicos, ¿no? En la medida que no le reconocen a las tarifas que pagamos los consumidores un aumento ni siquiera de lo que está depreciándose el peso, obviamente esas tarifas son ingresos congelados para las empresas que los producen, pero sus costos sí están subiendo en la misma medida que se deprecia el peso, ¿no?, con la inflación. Un poco de esto también es el problema que estamos viendo en la salud, que no solamente estamos hablando de tarifas de servicios públicos, sino también de muchos precios que están congelados y precios de servicios, como son las prepagas, que también están subiendo muy por debajo de lo que ha sido la inflación en los últimos tiempos, ¿no? Estos problemas se empiezan a ver, y en los que son servicios públicos, porque en los otros no subsidia a nadie, en los que son subsidios de los servicios públicos, la diferencia la terminan poniendo los contribuyentes a través del Estado, ¿no?, para subsidiarnos a nosotros, para que no paguemos lo que corresponde por lo que usamos. Conclusión, es creciente esa diferencia y se vuelve insostenible desde un punto de vista fiscal, ¿no?
Conclusión que le estoy diciendo con esto: principio del año que viene van a corregir en el primer semestre las tarifas de servicios públicos. ¿Está? O sea que, en definitiva, esta jugada de retrasar tipos de cambio mayoristas o de retrasar las tarifas tienen un impacto marginal, o sí, no es demasiado importante, pero tiene un impacto en términos de retrasar el que se refleje en el conjunto de los bienes y servicios la depreciación del valor del peso, ¿no? Lo retrasa en el tiempo, pero no lo evita, ¿sí? O sea que vamos a ver esto reflejado, la depreciación del peso, de todas formas, más adelante, ¿no? Bueno, pasemos a la parte fiscal. Esto es muy importante. En líneas generales tengo poco para decir. Yo soy bastante optimista con la parte fiscal en términos de resultados. Creo que están haciendo un esfuerzo, han estado haciendo un esfuerzo importante en términos de austeridad. Es cierto, del gasto. Es cierto que mayormente basado en el hecho de evitar los gastos de la pandemia, que ahora en parte va a haber que salir a compensar a los sectores más vulnerables por las restricciones que se les está imponiendo nuevamente, pero no van a ser, o sea, el ahorro simplemente no va a ser tan grande como se pensaba, es una realidad. Por otro lado, ya estaba previsto en el presupuesto que una parte de lo que se iba a ahorrar se iba a gastar en darle, a hacer más gasto en obras de infraestructura. Yo creo que eso quizás no va a ser, ese aumento no va a ser tan fuerte como se esperaba, así que eso también va a ayudar a moderar esto de que por ahí ahora tenemos que gastar un poco más de lo esperado en términos de la pandemia, ¿no? Y por el otro lado, mayormente el aumento de los ingresos tributarios por el aumento de la presión tributaria, porque han estado subiendo los impuestos, por lo bien que le ha ido a las exportaciones por este aumento de precios internacionales, que obviamente se vio reflejado en un aumento fenomenal en términos de las retenciones. También la alta inflación permite recaudar más, por ejemplo en IVA, ¿no es cierto? Así que todos estos factores han hecho que en la primera parte de este año la situación fiscal mejorara ostensiblemente. O sea que si ahora medio que se desbandan un poco en términos de gasto, porque vienen las elecciones, y también en términos de la pandemia, porque lamentablemente nos agarró de vuelta mal parado la segunda ola, y, bueno, y va a haber que gastar más. Yo creo que igual no vamos a estar muy lejos de lo que fueron las metas previstas en términos de déficit primario, de alrededor de 4,5% del PBI. La verdad que tendría que pasar algo muy grave, o que el gasto se desmadre demasiado por las elecciones, o que tengamos una pandemia más dura de la esperada, para que eso no pase. Así que por ahí no vienen los problemas, por lo menos en este año. El gran problema es, en todo caso, en el tiempo, ¿no? Porque ya hemos escuchado decir al ministro Guzmán que, bueno, lamentablemente no va a haber ningún ajuste del gasto, ¿sí? Y ahí algunos justificativos pretenden decir, bueno, pero fíjense que muchos países desarrollados gastan en términos del PBI más o menos como nosotros, ¿no? Y quizás un poco más. Y ahí lo que se olvidan, ¿sí?, es lo siguiente. Lo voy a dar con un ejemplo que estrictamente sigue los valores de los ingresos por habitante de los países de esas regiones. Ahí lo que se olvidan es que si uno cobra 400.000 pesos por mes y yo te saco la mitad, ¿tá?, ganás 200.000 pesos. Mal no estás. Estamos de acuerdo todos que si ganáramos 400.000 estaríamos muchísimo mejor. Estamos de acuerdo. Pero mal no vas a vivir. Ahora los argentinos tenemos un ingreso per cápita que es 4 veces menor que el de Europa, ¿sí? Conclusión: si yo gano 100.000 pesos y me sacás la mitad, yo paso a estar por debajo de
la línea de la pobreza. Paso a ser pobre. Los países que tienen altos ingresos, altos gastos públicos en términos del PBI, es porque los tuvieron bajos en su momento y los fueron incrementando en la medida que sus economías iban creciendo. ¿Y por qué? Por esto que hablábamos antes, ¿no? Los pobres gastan pocos en servicios, gastan la mayor parte en lo que es imprescindible y por lo tanto es comer, vestirse, poco más y tener lo imprescindible del Estado. En la medida que una persona tiene más ingresos, va destinando a más gastos a cosas que no son tan necesarias, ¿no? Bueno, entre esas cosas están muchas cosas que hace el Estado, ¿no? Más allá de que podamos además hablar de la calidad de los servicios que nos presta nuestro Estado, todo eso olvídenselo porque es para otra discusión, pero si queremos verlo desde el punto de vista de lo que puede sostener una economía como la Argentina, claramente no es lo mismo que lo que puede sostener el gasto público una economía de un país desarrollado, que son mucho más ricos y tienen más plata para gastar en lo que no es inmediatamente imprescindible, ¿no? O sea que sí debería bajar el gasto público, aunque es cierto que este gobierno considera que bajar el gasto público implica meter a la economía en una recesión, ¿no? Es el famoso ajuste. Ahora es notable porque todos sabemos que para que el Estado gaste de más, ¿no? Lo que estamos haciendo es cobrarle más impuestos al sector privado productivo, que es el que genera los recursos para pagar los salarios y los gastos del sector privado productivo, más a través de los impuestos todos los gastos y salarios del sector público. O sea que si no ajusto al sector público, termino ajustando al sector privado productivo. Es más, como en la Argentina ni así le alcanza para gastar todo lo que está gastando, resulta, ¿sí?, que toman crédito en el mercado de deuda. Y ustedes saben que el mercado de deuda es uno solo para todo el país. O sea que si el Estado toma más deuda en el mercado productivo, lo que hace en el mercado de crédito que tiene disponible la Argentina, claramente está dejándole menos crédito al sector privado productivo. Nuevo ajuste para el sector privado productivo. O sea, conclusión, parece ser que para que no ajuste el Estado, que nos lleva a una recesión, eso, ajustamos al sector privado productivo y eso no es recesivo. Esa lógica la entenderán ellos, yo no la entiendo, así que no se las puedo explicar. ¿Sí? Lamentablemente, no se las puedo explicar. Lo que lleva a esto es, obviamente, a un país en decadencia que cada vez tiene un sector privado más chiquitito en relación a un sector público más grande. De hecho, del sector público hoy deben salir 23 millones de cheques que pagan 6 millones y pico ahora, porque se cayó el empleo, 7 millones como mucho, de señores que trabajan en el mercado productivo formal, ¿no? Esos son los que pagan impuestos para todo eso, ¿no? Conclusión, estamos muy complicados. Esa relación, no existe ningún país que se esté desarrollando hoy. Entre paréntesis, hay países desarrollados que tienen un altísimo gasto público y que el costo que están pagando es justamente que sus economías crezcan poco y generen poco bienestar económico porque están agobiando a sus sectores privados productivos. Así que ya tenemos un primer problema. Y el segundo problema es que, obviamente, para sostener semejante gasto público nos cobran impuestos fenomenales. Es un señor que tiene un trabajo en relación de dependencia y no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, trabaja cerca de la mitad del mes para el Estado. Y pretendemos que con lo que le sobra llegue a fin de mes. Obvio que es pobre el tipo ese, ¿no? Otro dato, según parece, el ministro Guzmán y el ministro Culfas consideran que los argentinos no pagamos muchos impuestos, pero parece que no está muy refrendado esto por las estadísticas. El Banco Mundial hace un indicador, un relevamiento, una encuesta, entre 191 países del mundo, ¿sí?, para ver cuáles son los que exprimen más con impuestos a sus empresas. La Argentina está en el puesto número 21. O sea, hay 170 países en el mundo, eso en 2020,
este año volvieron a aumentar los impuestos sobre las empresas, o sea que vamos a ir ganando posiciones. Bueno, hay 170 países del mundo que parece que le ofrecen a inversores argentinos y extranjeros exprimirlos menos y producen en esos países y invierten en esos países. Alguien debería explicarme por qué alguien va a pensar en colocar un peso acá. No solamente eso, lo notable es que todos nuestros políticos de todos los gobiernos de turno y todos nuestros economistas llegan al gobierno y lo primero que dicen es vamos a fomentar a las pymes, ¿no? Ese es siempre así, ¿no? Antes de las elecciones y después cuando entraron al gobierno. Bueno, un dato interesante, el Banco Mundial hace otra estadística en la cual agarra una empresa pyme tipo con unas ganancias muy buenas en términos de sus ingresos, las ponen en cada uno de los países que releva y ven qué les pasaría si pagaran todos los impuestos y tasas de ese país. O sea, sin evasión, por supuesto, ¿no? Y lo que encuentra esta estadística, que acá tienen nada más que los países latinoamericanos, para que vean lo que da, es que solamente hay 2 países en el mundo en los cuales esa pyme perdería plata. Adivinen cuál es uno. La Argentina. Y entonces uno se pregunta, mejor que no lo ayuden más a las pymes, por favor. Y lo segundo es cómo se asombran del alto nivel de evasión que tiene ese sector. Si pagaran todos los impuestos y tasas, claramente quebraría la gran mayoría de las pymes. ¿Tá? Entonces me parece que la realidad termina contradiciendo esto, que no sé de dónde sacan, que acá se pagan pocos impuestos. La mayoría de los bienes y servicios que ustedes compran tienen más de 40 o 50% de impuestos dentro de sus precios. O sea que, si quieren, podemos seguir. Pero vamos al resto, ¿no? O sea, claramente acá tenemos un desajuste fenomenal con el gasto público, con la parte tributaria, que no nos va a dejar crecer, ¿sí? Otro tema que también es relevante es este tema del endeudamiento. Hasta ahora venimos bastante bien, fundamentalmente porque los vencimientos de deuda externa, la verdad es que han sido bajos. En parte por ahí algunos de estos vencimientos se compensan con que otros organismos internacionales nos prestan plata, por lo menos la suficiente como para pagarles a ellos. Así que hasta ahí venimos más o menos bien. Logramos ahora que, y esto es una buena noticia, que se transfiriera recién a marzo el problema del pago del Club de París. Con el Fondo Monetario Internacional también vamos a tener un plazo hasta el 2002 para negociar un acuerdo. No puede pasar del 2002 porque claramente nos vencen como 6.000 millones de dólares, tanto del Club de París en el mes de marzo como en el Fondo Monetario, que si no se logró un acuerdo no se refinancian y caemos en default. Por otro lado, tenemos 2 vencimientos nada más grandes, uno en septiembre del fondo y otro en diciembre. Conclusión, más o menos son 1.800 millones. Así que hasta ahí vamos con esto mal, porque no tenemos los dólares claramente, pero como el Fondo Monetario Internacional va a emitir unos DEX, que son la moneda que ellos emiten, a aumentar la oferta de DEX, y parte de eso, porque somos socios, los vamos a recibir, son 4.300 millones de dólares para la Argentina. La verdad es que el gobierno espera obtener esas divisas como para poder pagar esa deuda, y por eso lo patea a marzo toda esta discusión con el Fondo Monetario Internacional. A mi juicio innecesariamente, yo creo que es por tema de política nomás. Ya está casi cerrado el acuerdo. No se cierra por diferencia dentro del gobierno, ¿no? Y lo que sí ha hecho del gobierno, y fue un cambio fenomenal, cuando vio que en septiembre se le estaba yendo al diablo, septiembre, octubre, estábamos yendo realmente a una crisis cambiaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que llegó casi 200 pesos los dólares paralelos? Cuando estábamos yendo en ese camino, porque estábamos emitiendo un montón, la verdad es que el ministro Guzmán cambió la estrategia de financiamiento del Estado, empezó a tomar plata, y lo anunció en ese sentido, además de más austeridad, empezó a tomar plata en los mercados de crédito para pedirle menos plata al Banco Central, cosa que de hecho ha pasado también, ¿sí? Y además
Y con esto ha logrado que emita mucho menos el Banco Central. Eso también está tendiendo a ayudar a moderar la inflación. El segundo, digamos, el tercer trimestre viene con vencimientos de deuda que se puede refinanciar en el mercado interno muy altas, más de 1 billón de pesos, pero por suerte el gobierno ha estado tomando de más en este periodo, que había más crédito. Yo creo que va a bajar la disponibilidad de crédito con la incertidumbre electoral y de todos los demás factores que ya mencioné hacia adelante, con lo cual va a ser bueno esto de que haya tomado 350.000 millones más de pesos de los que necesita, ¿no? 356.000 millones, ¿sí? Pero va a ser complicado la refinanciación hacia adelante. Acá tienen lo que les mencionaba en términos de financiamiento, justo antes de las elecciones. Tener tantos vencimientos, la verdad que no es buena idea, pero es la realidad. Es lo que hay, podríamos decir, ¿sí? No, para el otro lado. Como les dije, fíjense que lograron bajar fuertemente el ritmo de emisión. De hecho, en términos reales, estuvo bajando la oferta monetaria. Y lo que es interesante de esto es que en el mes de junio esa mayor austeridad se abandonó. Y fundamentalmente se abandonó porque en junio, con motivo del aguinaldo, del medio aguinaldo, la gente demanda más pesos, porque usualmente esos pesos los usa para las vacaciones. Igual pasa en diciembre con el adietamento de que están las fiestas. Entonces guarda los pesos para los gastos de las fiestas. Pero ojo que después se los gasta. Disculpen. Ojo que después los gastan, y obviamente en la medida que los gastan, la demanda de pesos cae. Y ahora, aprovechando la supuesta suba de la demanda de pesos, el Banco Central estuvo emitiendo mucho para bajar el endeudamiento que tiene, que es altísimo. Fíjense que hoy estamos por arriba de los niveles que teníamos de endeudamiento respecto a la base en la etapa de Pelle, en la etapa de Sturzenegger, previo a lo que fue la crisis del 2018. Y está bien, lo están bajando, ¿no? Porque les dijeron a los bancos, bueno, ahora parte de las exigencias que antes podían integrar con deuda remunerada del Banco Central, la pueden, digamos, usar deuda del Estado. Entonces los bancos están sustituyendo uno por otro. Por supuesto, esto tiene que pagarlo y lo están pagando, emitiendo, y es lo que hemos visto. El problema es que lo otro que estamos viendo es que la gente está usando el aguinaldo para comprar dólares en mayor medida, o sea, para ahorrar, en mayor medida que en otras épocas. Yo creo que va a haber pocas vacaciones, me parece, para muchísima gente que antes tenía esa oportunidad y ahora se siente empobrecida, no se siente, está empobrecida, y por lo tanto, lo que ha hecho con esto, ante la incertidumbre este aguinaldo, es comprar dólares. De hecho, yo creo que mucha gente, y eso ayudó a mantener el blue bajo, y retrasado con respecto a la evolución a los otros dólares paralelos, que sí estuvieron subiendo todo el tiempo, mostrando la depreciación del peso. Lo que estuvimos viendo de retraso en el blue es justamente que la gente estaba vendiendo dólares, ¿no? Pero ahora, con el aguinaldo, pudieron volver a comprar dólares y por eso estamos viendo semejante volatilidad en el blue, ¿no? Yo recomiendo, si quieren ver lo que verdaderamente vale un peso, sigan, que lo más cercano hoy para que sigan es el dólar bolsa o dólar MEP, ¿sí? Si sube eso, quiere decir que el peso está perdiendo valor. Una cosa que la mayoría de los economistas argentinos, creo yo, no han logrado entender, lo que todo el mundo en la calle entiende, que si ve subir el dólar es porque sus pesos están perdiendo valor, básicamente, ¿no? Y más vale que lo entiendan, porque primero sube el dólar cuando el peso pierde valor y después los dólares libres, por supuesto, esto pasa con cualquier
moneda y recién después suben el resto de los bienes y servicios, así que ya saben que anticipa más inflación. ¿Tá? Y lo que uno debería preguntarse, en definitiva, es cómo puede ser que la Argentina, ¿sí?, tenga tan alta inflación y el resto de los países que nos rodean no las tengan. Fíjense que el único que supera los 2 dígitos es Uruguay con 11,10% de inflación, ¿no? Todos los demás, inflación acumulada, menos de 3% de inflación. O sea, en todos los demás países parece que tienen una receta mágica que nosotros no la tenemos, ¿no? Podrían preguntarles qué es lo que está pasando, y la respuesta es muy clara. En todos los demás países, los bancos centrales tienen como prioridad darle una moneda confiable y estable a sus ciudadanos, es respetar a sus ciudadanos. La prioridad desde hace décadas del Banco Central de la República Argentina es financiar los excesos de gasto del gobierno. Y ahora ustedes saben que cuando el Banco Central financia al gobierno, lo que hace es producir unos papelitos de colores que casi no valen nada en sí, ¿no? Y de golpe le dio un montón de poder adquisitivo para que gaste más al gobierno. Milagro, ¿sí? No, no hay ningún milagro. Como nosotros no confiamos en nuestra moneda, no la demandamos. Y si el Banco Central produce más, como con cualquier cosa que alguien produzca más, vasos, ¿sí?, agua mineral, lo que sea, ¿sí?, que se produzca más, si del otro lado no está la demanda, baja de precio. Y es lo que le pasa al peso argentino, pierde valor. Y esa pérdida de valor es en realidad una pérdida de poder adquisitivo de todos los pesos que los argentinos tenemos ahorrados y cobramos de sueldo, ¿no? Ese es el poder adquisitivo que el Banco Central se apropia, por eso le llaman impuesto inflacionario a algunos economistas, y le transfiere al gobierno para que gaste más. Ellos pueden así gastar más, pero nosotros gastamos menos, somos más pobres, ¿sí?, porque nos quitaron poder adquisitivo. Mientras esa sea la lógica desde la política, los gobiernos y el Banco Central, claramente la Argentina va a seguir teniendo problemas de alta inflación. Cuando nos avivemos de qué es lo que hacen en otros países para justificar esta inflación, claramente vamos a cambiar y vamos a ser un país con baja inflación. Eso de que las corporaciones, que parece ser que en el resto de los países de la región, les cuento, los empresarios son más generosos, son menos codiciosos que acá, y acá son tan codiciosos y mala gente que lo único que se dedican es a aumentar los precios, lo cual es claramente una tontera. Los empresarios de allá son iguales a los de acá. Y lamentablemente la inflación este año no viene bien, como ustedes están viendo en la línea azul, ya va por arriba de lo que fue la inflación de los últimos años. ¿Tá? Yo creo que se va a tender a acercar un poco por estas cosas que ya les comenté, ¿no? Un menor ritmo de aumento de la base monetaria, ¿no?, menos producción de pesos por parte del Banco Central. Parte de lo que vimos a principios de año, en realidad, es esta demora en reflejarse en los precios de los bienes y servicios de la depreciación de la moneda. No es inmediata, lleva tiempo. En el único lugar donde la depreciación de una moneda cualquiera del mundo se ve inmediatamente es en los mercados cambiarios libres. Así que algo se va a acercar, pero yo creo que le va a costar ubicarse debajo de la liñita amarilla. O sea que vamos a estar ahí, alrededor de la liñita amarilla, o sea, por encima del 50%. Lamentablemente, con todo lo que le conté hace un rato, de lo que van a tener que hacer el año que viene, ya pueden imaginarse que por debajo de la inflación de este año, la del año que viene no va a estar. Además, fiscalmente van a necesitar emitir más, van a tener menor disponibilidad de crédito para el Estado. Realmente no viene bien las perspectivas para el año que viene. En mi opinión, la inflación va a estar por arriba de la del 2021. Y quizás acercándose, o quizás en 60%. En términos de reservas, que son importantes, digamos, las reservas netas internacionales, es cierto que mejoró la situación de reservas al principio, durante lo que va de este año, y eso fundamentalmente porque una fuerte liquidación de commodities debido a el fuerte incremento de
los precios internacionales. Lamentablemente, de los casi 7.000 millones o alrededor de 7.000 millones que se compraron, no todo quedó en el Banco Central, solamente quedó un cuarto de esas divisas, fundamentalmente porque parte se las gastó el gobierno en pagar compromisos externos, pero también es cierto que ahí viene el punto que yo les decía hace un rato. El Banco Central, para tranquilizar los dólares financieros, los paralelos financieros, lo que estuvo haciendo es comprar con dólares bonos del Tesoro en dólares y después venderlos, ¿no? Con lo cual lo que hace, y el venderlos en pesos, ¿no? Con lo cual lo que está haciendo en esos mercados financieros que estamos hablando hace un rato. Claro, lo que está haciendo es proveer dólares al mercado, ¿no? Con esta maniobra, pero además hacerse de una diferencia en pesos, una ganancia en pesos, que es vende en los dólares paralelos financieros a más de 160 pesos, pero está comprándolos a, no sé, 90 pesos, un poco más que hoy vale el dólar mayorista. O sea que se queda con esa diferencia en términos de pesos. Claramente, si ustedes hicieran esa maniobra, van presos, porque es delito cambiario, pero bueno. Pero el Estado es el Estado, ¿sí? Por último, ya vamos terminando, porque ya me estoy pasando, un dato que ustedes tienen que tener sobre qué es lo que piensa el mundo que va a pasarle a la Argentina. Ustedes saben que los bonos que hoy cotizan en los mercados internacionales del Tesoro argentino son esos papeles que le dimos a los acreedores el año pasado en la reestructuración, un canje que fue exitoso, en la cual hicimos una quita del 50%, más o menos, según las estimaciones que uno use, y esos papeles hoy están cotizando a un valor que indica que quienes compran y venden esos papeles en los próximos 4 o 5 años creen que van a volverlo a reestructurar con una quita similar. Y si alguno piensa que no es así, tiene el negocio de su vida, ¿sí?, hacia adelante, porque ahí adelante compren bonos del Tesoro de la Argentina. ¿Está? Y eso es así porque piensan que la Argentina no puede ni mantener, primero, ni aumentar su credibilidad lo suficiente para refinanciar esa deuda, y además no tiene capacidad de aumentar su credibilidad, porque lo que estamos viendo es una crisis de credibilidad, y esto ya desde 2018, no de ahora. Y lo que estamos viendo lamentablemente es que esta gente piensa que tampoco vamos a tener la credibilidad como para que crezca sustentablemente y se pueda pagar esa deuda. Así que mal pronóstico por ese lado, pero bueno, coincide con también bajarnos a Independiente en vez de Frontera, de muchos otros indicadores que lo único que están haciendo es reflejar la opinión de la gente, ¿no? Y un dato que también hay que tener en cuenta es esto de cómo le está yendo al gobierno en términos de incertidumbre, estoy hablando, y además de riesgos que ustedes van a enfrentar, cómo está evolucionando este indicador, que es el que sigo yo, porque las encuestas siempre las tachan de desconfiables, pero este es un indicador que hace una universidad, la Universidad de Itela, es muy confiable, se hace en todo el mundo, además la misma metodología. La verdad es que si alguien quiere desconfiar, que desconfíe, pero es sumamente creíble. Y la verdad es que el índice de confianza del gobierno se está cayendo. Ya le dije que la gente cada vez es más pobre, ya les conté un montón de cosas, que la recuperación del bienestar económico de la gente está siendo muy pobre también, ¿no? Bueno, claramente todo eso está, el manejo de la pandemia, cada uno tendrá su juicio, pero yo creo que el juicio de la gente también es que no es bueno. Con lo cual, eso claramente está bajando, y cuanto más baja eso, la verdad es que la gobernabilidad más se resiente, eso tiene lamentablemente consecuencias económicas, ¿no? Genera mucha incertidumbre hacia adelante. Y fíjense que se ubica por debajo de 2. En líneas generales, cuando se ha ubicado debajo de 2 puntos, es un indicador que va hasta 5, y además tiene tendencia continua a la baja, o más o menos sostenida a la baja, terminamos en una crisis. Y hasta una crisis institucional. Lo mismo pasó antes de
la crisis del 2001, ¿no? De finales del 2001. O sea que este indicador recomiendo seguirlo porque es muy bueno para ver lo que se viene hacia adelante. Y lo otro que no es novedoso es que la Argentina está en una situación de decadencia, y acá lo tienen reflejado en las comparaciones contra Estados Unidos y contra un periodo larguísimo, ¿no? Contra el resto de los países sudamericanos somos cada vez un porcentaje más chiquitito de que otros países, ¿no? Entonces, y que otras regiones, con lo cual claramente nosotros tenemos un problema desde hace tiempo, no es que tenemos un problema hoy, ¿no? Y si nos vamos un poco más allá, y bueno, y vamos a empezar a entender qué es lo que nos pasa también, fíjense, estoy tomando países de la región, que no son precisamente los más estables del mundo, ¿no? Estos son los años, en los últimos 60, ¿cuántas veces se ha caído el PBI más del 4% en un año? Claramente somos un país que va en decadencia y de crisis en crisis. Y fundamentalmente esto tiene, a mi juicio, la posibilidad de que se vuelva a repetir, porque el gobierno piensa que esta recuperación que les acabo de contar yo que tiene la economía es fruto de sus éxitos, ¿no? En gestión. Y no es así, ya vimos por qué se da esta recuperación. Ojo que también el gobierno anterior pensaba lo mismo, ¿no? 2016, 2017 eran frutos de sus éxitos, ¿no? Y resulta que después tuvimos una crisis en el 2018. Y también en el gobierno anterior, acuérdense que terminamos con un estancamiento, cuasi caída del nivel de actividad, ¿no? Y con un cepo que nos llevaba a una crisis cambiaria. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Claramente el cepo, ya le dije que tuvimos 25, los 24 anteriores todos terminaron mal, no sé por qué este va a terminar bien, ya tenemos algo para pensar que vamos a una crisis, pero si buscan otros factores, claramente los hemos visto a lo largo de todo este recorrido, ¿no? En los países que han progresado, claramente sus estados eran más chicos al principio, después lo fueron agrandando cuando eran cada vez más ricos, pero nosotros somos cada vez relativamente más pobres con respecto al mundo, pero con un estado cada vez más grande, un absurdo, ¿sí? Eso no puede funcionar, no va a funcionar, ¿sí? Por otro lado, tenemos que la presión tributaria en la Argentina es fenomenal y pretendemos que alguien invierta acá. Y si nadie invierte acá, ¿con qué vamos a producir? ¿Qué empleo productivo bien remunerado se va a poder pagar? Olvídense también, la Argentina tiene más de 67.000 regulaciones, imposibles de cumplir, ni de conocer, ¿sí? Que generan una absurda ineficiencia. Nuestros funcionarios piensan que pueden trabajar mejor o decidir cómo puedo hacer yo para trabajar o para manejar mi negocio mejor que yo. Es absurdo, eso no es cierto, no son dioses, pero que están una cantidad de regulaciones como estas que les conté, más de 67.000, para decirnos cómo trabajar y cómo producir o manejar nuestros negocios. Por supuesto que si las cumplimos vamos a ser más ineficientes, y un país más ineficiente no genera progreso ni crecimiento, ¿sí? Eso es obvio también. Y obviamente si uno mira los últimos 20 años, ¿tá?, de la Argentina y elige cualquier año, lo que va a haber, y eso que hubo gobiernos de todos los colores, ¿no? ¿Sí? Y también hubo periodos de alto crecimiento. Cualquiera de esos años que ustedes agarren, más del 40% y probablemente más del 50% de los argentinos estaba desempleado o en la informalidad o tenía un seguro de desempleo, ¿sí?, disfrazado de empleo público innecesario o de plan asistencial. ¿Tá? Claramente lo único que es común a todo ese periodo es justamente el hecho de que tenemos una legislación laboral desastrosa, que es la que genera esto que ya vimos antes, ¿no? Que la recuperación del empleo haya sido tan mala en términos de calidad en la Argentina y que hoy estemos muy por debajo de lo que es el empleo del sector privado productivo. ¿Quién va a tomar a alguien si le prohíben despedirlo? Y si le erro y la demanda que está creciendo ahora vuelve a bajar, que es lo más esperable en la Argentina con todo lo que vimos, o sea, olvídense,
es imposible generar empleo. Es más, acá tenemos, todo el mundo te habla de las pymes, ¿no? Las pymes son las que más generan empleo. Eso es una realidad en todo el mundo porque es más fácil contratar un empleado porque vos producís más en cuotas y tener el capital para hacer lo mismo sin un empleado implica tener plata o crédito. Ninguna de esas dos cosas tenemos nosotros disponibles para nuestras pymes, pero increíblemente, ¿sí? Lo que sí pasa en la Argentina es que el empresario pyme que tiene acceso a capital lo usa para no demandar mano de obra, cuando acá lo que falta es capital y lo que sobra es mano de obra. Algo anda mal, ¿no? Bueno, ya los debo haber aburrido. Bueno, Aldo, muchas gracias. Vamos a abrir una etapa de preguntas. Te hago la primera pregunta y después voy leyendo. Dale, así. Sobre la parte fiscal. Por un lado dijiste que sos optimista en lo fiscal y por otro lado mostraste números. Plazo, ¿no? Por eso. Por un lado dijiste que eras optimista en lo fiscal, pero por otro lado mostraste números muy preocupantes, con déficit, no sé, de 4,5%, 6,5%, de acuerdo a qué déficit queramos ver. Mi sensación es que 2021 te permite recuperar un poco la actividad, el empleo y la recaudación por el rebote estadístico, y al recuperar la recaudación bajás el déficit y entonces tenés una mejora, pero para adelante cada punto de mejora en lo fiscal es mucho más complejo que lo que fue el 2021. Tenés por delante que realmente mejorar la actividad para mejorar la recaudación o bajar el déficit y el gasto, lo cual es muy difícil de hacer. Entonces, para adelante, ¿cómo ves lo fiscal si lo proyectás? Porque mira, estamos claramente yo lo que dije es esa explicación que diste vos y aclaré que era para este año y para el cumplimiento de la meta. Nosotros tenemos una meta que también se está negociando con el fondo y quedó plasmada en el presupuesto de que vamos a tener un déficit primario de 4,5%. El déficit primario lo que tiene es, se suman todos los ingresos, pero a los gastos totales les sacan el pago de los servicios de la deuda. Esto es para quienes no saben qué es déficit primario, ¿no? Y esa es la meta, 4,5%, ¿sí? Pero y si yo creo que vamos a estar ahí de cumplirla, si no la cumplimos, vamos a estar lo suficientemente cerca como para que nadie levante demasiado la voz ni se rasgue las vestiduras, digamos. El problema hacia adelante es el problema del gasto público que vimos, es el problema de una presión tributaria fenomenal, y claramente el año que viene la Argentina no va a crecer. Esa es la realidad. Y no es muy difícil decir esto porque esto lo decía en el periodo antes durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo decía, bueno, si no hacen estas reformas estructurales, esto va a terminar mal, ¿sí? Después, durante el gobierno de Cambiemos, les dije, bueno, decíamos, ojo que hagan las reformas estructurales, porque la gente y también los mercados, los inversores, pongámoslo así, financieros, por lo menos como en el caso de la época de Cambiemos, hacen una apuesta a un gobierno que empieza, ¿sí? Y eso es más financiamiento, eso hace recuperar las economías. Eso casi siempre se ha dado, ¿sí? Pero en el caso particular del gobierno de Cambiemos se dio porque además dijo que iba a hacer las reformas estructurales. Entonces la ganancia en confianza y por lo tanto de credibilidad y por lo tanto de crédito, o sea, ganancia en inversión financiera fue fenomenal. No tanto, aunque sí creció, la inversión productiva, ¿no? Pero donde se notó un aumento fuerte fue en la parte financiera. Pero claro, cuando la gente se dio cuenta y los inversores que estaban apostando a la Argentina se dieron cuenta de que no se hacían las reformas estructurales, dijeron nos vamos, porque esto va a terminar igual que todo lo anterior, que todas las veces anteriores, con una crisis. Y porque nos podemos ir para atrás, ya te llevamos 9, ¿no? Y crisis groseras. Y bueno, y es lo que terminó pasando. Tuvimos una crisis, vivimos una crisis desde el 2018, y claramente, si ustedes se ponen, el problema que tenemos acá es el médico, no cómo se llama el médico,
¿no? A mí no me importa cómo se llama el médico. Pero el médico entra a terapia intensiva, tiene un paciente que en realidad ya estaba mal, ¿sí? Estaba en terapia intensiva antes de que llegara la pandemia, ¿no? El COVID, pongámosle virus intrahospitalario. Ustedes saben que si dentro de un hospital te agarra un virus intrahospitalario, estás más o menos al horno, ¿sí? Te podés llegar a tener una caída fenomenal, o sea, te podés llegar a morir. Bueno, lo agarró el virus intrahospitalario, lo puso ahí al borde de la muerte, pero bueno, logró salir del virus intrahospitalario, ¿no? Pero no se da cuenta que ya venía mal, con enfermedades terminales de antes, venía con una crisis de credibilidad. Lo que hay que recuperar hoy es la credibilidad en que este país tiene un futuro, no que tiene un futuro después del COVID, no, tiene un futuro después del COVID y más allá también, ¿sí? No es que este paciente, en una palabra, tenemos que estar contentos, uy, sí, zafó del COVID, ¿no? Del virus intrahospitalario. No, bueno, ahora veamos cómo zafa de lo que lo metió acá, que lo estaba llevando a la muerte, ¿sí? Y eso no se está haciendo. Hoy a este paciente le están poniendo compresas frías, ¿sí? Y le dan calmantes. Obvio que se siente un poco mejor, y sí, te vas a sentir un poco mejor, pero te vas a morir igual. Un poco lo que pasó también con el gobierno de Cambiemos, y si quieren nos podemos ir para atrás, para que vean que no tengo animación, digamos, mal ánimo con nadie, simplemente es, si el médico tiene un mal diagnóstico y no le da el tratamiento adecuado, este paciente se va a morir, y va a venir otro que aunque diga otra cosa, si no lo cura, se le va a volver a morir, y seguiremos con esta historia de nunca acabar, de decadencia y crisis en crisis. Y el año que viene lo más probable es que, más allá de un inicio, porque vamos a tener terminadas las elecciones, ahí va a depender mucho del resultado de las elecciones, que no genere demasiadas dudas sobre gobernabilidad. El año que viene la tendencia tiene que ser una economía que se desacelera, pero por ahí, como no tenemos pandemia, con un poco de suerte, ya terminamos con esta historia, anda un poquito mejor al principio de la economía, también anda un poquito mejor porque logramos un acuerdo con el fondo, eso genera mucha incertidumbre. Ojo que alguien que entra en default con el fondo pasa a ser paria internacional, no creo que haya mucha gente pensando en invertir en un país paria internacional, así que estamos, digamos, vamos a tener factores de incertidumbre que por ahí se van a disipar, digamos, ¿no? Si eso es así, podemos durar hasta mediados de año, pero para mí empezamos de vuelta un proceso recesivo hacia mediados de año, una inflación en alza que va a predisponer mal la gente, y eso se va a notar en el nivel de actividad, ¿no? Y vamos a volver a tener otra crisis. O sea, para mí vamos a volver a ver la profundización de la crisis, que simplemente es que se acabó esto de darle lo que logramos sacando del COVID o del virus intrahospitalario al paciente y poniéndole compresas frías y dándole algún calmante. Eso se termina y se te muere en algún momento. Gracias, Aldo. Te hago una pregunta más política. O sea, vos mostraste un desequilibrio fiscal, un desequilibrio monetario, un desequilibrio cambiario y un panorama complejo. Y una posible crisis futura. El gran tema acá es el timing, y algunos economistas sugieren que las elecciones que vienen son un primer momento muy importante, y un revés político podría ser un detonante de todo este desequilibrio y causa de una posible crisis. ¿Vos ves realmente estas elecciones como un posible detonante, o ya estamos hablando de 2022 o mediados de 2022 como un escenario de crisis? A ver, yo te lo voy a poner de dos formas, ¿sí? No en vano, en pocos gráficos yo les dije, sigan este gráfico, ¿no? ¿Cuál fue el único en realidad? Ahora que lo estoy pensando. El de confianza en el gobierno, ¿no? Claramente la Argentina puede estar en un escenario 2001, incluso, ¿está? Un gobierno que pierde la confianza de su gente se siente muy mal, ¿está? Y cada vez tiene menos confianza en ese gobierno. ¿Y su expectativa cuál es? No logran sacarme de acá, me siento mal, y encima, por la poca confianza que te tengo, la verdad, mi expectativa es que hacia adelante, y eso dan las encuestas,
hacia adelante va a ser peor. O sea, cada vez voy a estar peor. ¿Durante cuánto tiempo? ¿2 años y medio? Yo a mis clientes, una de las cosas cuando era consultor, en el 2001, a mediados de 2001, le dije, este gobierno así no llega a finales de año, y no llegó. Y es por esto, porque claramente a la gente vos la podés tener mal, pero si le das una esperanza, te sigue apostando, digamos, ¿sí? Pero si vos la tenés mal, y está mal hoy la gente, y encima lo que le estás diciendo es, hacia adelante vas a estar peor, te sacan del gobierno. Eso lo decía yo exactamente así en 2001 a mis clientes. Y se dio. O sea, y claramente se generó el caldo cultivo para que se dé, y eso se puede dar, sí, se podría dar, pero fíjate que debería mejorar muchísimo la confianza en el gobierno para que algo así se dé. Y eso, de esa confianza en el gobierno, también dependen los resultados de las elecciones, porque lo que teme alguna gente que dice que podría darse con las elecciones es justamente que si esta desconfianza se plasma, ¿no?, en los votos, por ahí te da un gobierno que le va mal en las elecciones, ¿no?, que después tendríamos que evaluar qué es mal, ¿no? No necesariamente es que deje de ser primera minoría, pero ponerle que siga siendo primera minoría, ¿no? ¿Y en qué va a derivar eso, ¿no? En una pérdida de gobernabilidad. Ya vemos que hay diferencias internas en la alianza muy fuerte. Si eso recrudece, vuelve más complicado todavía el tema de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, de vuelta estás en un escenario medio corrido, porque no va a ser a finales de año, un escenario quizás como el 2001, ¿no?, de fuerte crisis. El que yo estoy planteando no es eso. Yo lo que estoy pensando es en una elección en la cual el gobierno sale como primera minoría, pero dado que el conjunto homogéneo de la oposición saca más votos, como pasó en 2013, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de ese momento sacó más votos que todos los demás, individualmente. Pero si vos sumabas a todos los demás, habían sacado muchos más votos que el gobierno en las elecciones y habían perdido un montón de votos, ¿sí? Yo creo que eso es lo que se va a dar. Los otros extremos, también el otro extremo, bueno, ya vimos que uno te puede llevar a una crisis, el otro extremo también, ¿no? Porque dadas las medidas que está tomando el gobierno hasta ahora, que están generando que nadie quiera invertir en la Argentina, si te confirman que van a profundizar ese rumbo, muy bien no te puede ir, ¿no? Bueno, y la última de mi parte, y después, no sé, porque todavía no veo que hayan escrito o hayan pedido la palabra, pero la última. ¿Descartarías una inflación de 3 dígitos o más? ¿Para adelante? ¿Una inflación de 3 dígitos? No. Sí. Es más, yo creo que en algún momento le vamos a tener que sacar 3 ceros a la moneda argentina en no más de 2 o 3 años. Muy bien. O sea, 2000, la posibilidad de que un dólar, de verdad, ¿no? Estamos hablando de el que fija el Banco Central en el cepo, que un dólar en la Argentina valga 1.000 pesos, es seguro, te diría 100%, ¿sí?, si no hay un cambio de rumbo, y ahí voy a volver ahora en un ratito, si no hay un cambio de rumbo, claramente las probabilidades de que un dólar valga más de 1.000 pesos para 2023, finales de 2023, es segura. ¿Está? Menos segura, pero podría pasar incluso el año que viene. Pero para eso ya tendríamos que estar pensando en una de estas crisis que comentábamos hace un rato, ¿no? Estas situaciones críticas que comentábamos hace un rato. ¿Y por qué dije, y lo remarco, si sigue este rumbo? Porque la verdad es que no, para mí no es un problema
de nombre de médico, para mí es un problema de tratamiento. Si este gobierno entiende cuál es el tratamiento y lo aplica, todo lo que acabo de decir sobre el futuro de la Argentina lo pueden tachar porque no se va a dar. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Es un problema de tratamiento. Todos se empecinan en tratarlo igual y el tipo igual parece que se muere. Entonces, ni siquiera tengo que ser buen economista para decirle qué va a pasar. ¿Está? Es la historia de la Argentina. Y fíjense, otro dato que les doy, fíjense que cada vez es menor el lapso entre crisis, ¿no? ¿Y saben por qué es eso? Se lo voy a dar con un ejemplo también. Ustedes hagan correr un maratonista, ¿no? Y llevan al maratonista a las Olimpiadas, llevamos al maratonista argentino, buen tipo, el tipo muy entrenado realmente, y le ponemos un entrenador al lado con una carretilla llena de piedras y al señor maratonista una mochila, ¿no? Y el tipo empieza a correr y va bastante bien, va en el pelotón de punta, porque viene bien, y le empezamos a poner piedras, ¿no? El entrenador le pone piedras en la mochila. Claro, al rato deja el pelotón de punta, al rato ya no corre, empieza a trotar, al rato, si sigo poniéndole piedras, al rato ya medio gatea el tipo, ¿no? Y sigo poniéndole piedras y al rato este tipo empieza a reptar y al rato se queda quieto ahí tirado, o sea, incapaz de moverse, pobre tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra solución? La de los argentinos. Bueno, le cambiamos el entrenador, ¿no? Entonces viene el otro entrenador. Bueno, entonces llega el otro entrenador y se le acerca al tipo y le dice, mirá, vos podés, nosotros tenemos fe, mirá, todos los argentinos te estamos apoyando, vamos, mirá cómo gritan, ¿no? Y te animan, y va en medio como que lo convence, el tipo se levanta, hace unos cuantos metros, y el entrenador nuevo también va al lado, con suerte no le llena de piedra la mochila, con mala suerte le pone las más piedras a la mochila, ¿no? Y de golpe vos ves, ¡pum!, se cae de vuelta, ¿no? Ese es nuestro sector privado productivo. Cada vez le ponemos más piedras en la mochila. Y entonces llamamos a otro, ¿no? Llamamos a otro entrenador, porque no es un problema. Acá el problema siempre es del entrenador. Como yo dije, no es un problema del médico. Y entonces llamamos a otro entrenador, lo ponemos ahí para el lado del tipo, se le acerca y dice, yo tengo la solución. Le pongamos una pichicata. Le damos doping. ¿Sabes cómo va a correr después? Una liebre va a ser, ¿no? Y entonces viene y le pone la pichicata, y claro, el tipo se levanta, ¿no? Hace 4 pasos y se muere. Muy bien. ¿Está? Gracias, Aldo. Hay una pregunta de Miguel que dice, ¿hasta qué punto los gobiernos, administraciones provinciales pueden aportar a mejorar el estado de situación? ¿Hay provincias que están haciendo las cosas mejor que otras? Históricamente hay provincias que se han manejado mucho mejor y más austeramente que otras. En líneas generales, el desmadre de las provincias es tan grave como el de la nación. Lo que pasa es que los argentinos nos llenamos la boca de federalismo, pero después solemos votar gobiernos que son más bien unitarios, ¿sí? Que centralizan el poder, ¿no? Realmente. Y es más, parece que nos gusta porque vos vas a una provincia, yo soy provinciano, ojo, soy de Salta, ¿está? Para que quede claro, y que acá no hay ningún tipo de racismo ni nada por el estilo, porque en cualquier momento me denuncian con donda. Y la realidad es que vos vas a las provincias y siempre te preguntan por qué el gobierno nacional no hace nada, y de las cosas que te preguntan en general, el 90% no tiene nada que ver con el gobierno nacional. O sea que lo que quieren es que baje una orden del gobierno nacional para que el gobernador haga las cosas bien. Un absurdo, o sea, yo soy muy federalista, entre paréntesis, ¿sí? Y realmente creo que lo mejor para un país es ser federalista. Después podemos verlo por qué, si quieren, ¿no? Pero la realidad es que es un país absolutamente centralizado en un montón de cosas, por ejemplo la parte tributaria, pero aún así, cuando uno mira, la Argentina hoy tiene, que ese dato no lo di, lo aprovecho para darlo, en la Argentina hay más de 170 impuestos nacionales, municipales y tasas. Entre paréntesis uno dirá, ¿para qué necesitan tanto? ¿No? Porque con 10 o 12 todo eso se recauda más del 80%. Pero para eso ya hay una explicación que lleva Añares, que es la teoría del ganso. Y cada uno siéntase identificado como quiera, ¿sí? Pero si uno agarra un ganso
y quiere sacarle las plumas, y se las intenta sacar todas de un tirón, agarrando un mechón grandote de plumas, no sé cómo se llamará, un montón de plumas al mismo tiempo, el ganso va a pegar un grito y se va a empezar a defender y se te va a escapar, va a picotear todo, ¿sí? Claramente es distinto si yo le voy sacando al ganso las plumas de a una. El ganso apenas se va dando cuenta hasta que quedó totalmente desplumado. A esta altura ya se deben imaginar quién es el ganso, lo siento por ustedes, y por mí también, por supuesto, lo siento por nosotros, es lo correcto, pero eso justifica esto, ¿no? No es lo mismo que te saquen 10 pesitos de todos lados a que te saquen la misma cifra de golpe, 1000 pesos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que justifica, pero hasta acá la novedad es que poco más de 40 de esos impuestos son nacionales. Y nosotros ya aclaramos que estamos por una reforma tributaria, ¿no? Yo, digamos, en mi fundación, por supuesto, ¿no? Por un motivo, primero, de bajar la presión tributaria en el tiempo, no hoy porque no se puede, pero sí tener un plan de largo plazo que permita bajar los impuestos, pero además disminuirlos. O sea, una locura, ¿sí? Hacer más eficiente además el sistema tributario, porque no solamente se pierde tiempo pagando impuestos en Argentina, ¿sí? Se pierde plata, sino se pierde tiempo pagando impuestos. Para que se den una idea, en la capital se pagan entre impuestos y tasas 1 por día hábil, ¿no? Una pyme, que se supone tan bárbaro y con poco impuesto. Pero si acabo de decir que algo más de 40 son nacionales, también les acabo de decir que algo menos de 130 son provinciales y municipales, ¿no? ¿Dónde está el mayor desparramo en todo caso? Deberíamos preguntar. O sea, claramente es un desastre lo que está pasando, más allá de que se cobran tasas que son impuestos, o sea, es inconstitucional, pero acá a quien le importa la Constitución Nacional no nos importa hace muchísimo tiempo a los argentinos, y además hay impuestos que no puede cobrar una provincia y se cobra disfrazándolo de impuesto algo distinto, ¿no? Entonces, evidentemente es un zafarrancho el sistema impositivo municipal y provincial, y por eso yo siempre le digo cuando voy a una provincia, me hablan de, bueno, ¿y qué pasa con el gobierno nacional? Yo digo, miren, yo entiendo que para ustedes ir a reclamarle al presidente y a los legisladores nacionales le queda lejos, pero se pusieron a pensar cuánto mejoraría la calidad de vida de todos ustedes si controlaran a quienes les queda más cerca, ¿no? A sus concejales, a su intendente, y le exigieran cosas, una mejor administración a su gobernador y a sus legisladores provinciales, algunos de los cuales se los cruzan en la calle, son sus vecinos. O sea, hay mucho por hacer. En las provincias hay muchísimo trabajo por hacer y nadie lo hace. Todo el mundo piensa que los problemas se solucionan desde el gobierno nacional y no es así. No todos. Bueno, gracias Aldo. Te hago la última pregunta, para no abusar más de tu tiempo y de todos. Mara pregunta, teniendo en cuenta la cantidad de gente que recibe planes y los impuestos que paga el resto de la población, ¿cree que este gobierno puede llegar a ser reelecto? Obviamente teniendo en cuenta el punto económico. Mira, este gobierno no va a ser reelecto, eso ya se lo puedo decir, a menos que cambie de rumbo, de vuelta, ¿no? Porque no es un problema, acuérdense del nombre del médico, ¿sí? Ni del entrenador, no es cuestión de andar rajando entrenadores, ¿sí? Y poniendo uno que se le parece, ¿no? En todo caso, cambiemos por otro que ofrezca un tratamiento distinto, ¿sí? Y claramente no va a ser reelecto porque, ya les dije, si esto va a parar una crisis. O sea, es lamentable, pero a todos los gobiernos anteriores les decíamos esto. Algunos no creían en esto de las reformas estructurales, uno decía, bueno, si este médico tiene un diagnóstico absolutamente distinto a uno, obviamente el tratamiento va a ser distinto y por lo tanto lo más probable es que este paciente se muera, ¿no? A menos que de golpe aparezca que le enseñaron un tratamiento nuevo, ¿no? Y que lo va a aplicar y bueno, resulta que es el que justamente hay que aplicarle, para no repetir la historia. Hoy no, eso no se ve, ¿no? Y en otros casos
aún con diagnóstico correcto, con el tratamiento correcto, no se aplicó el tratamiento, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Porque hay un tremendo temor al costo político. ¿Cuál es el costo político que quieren evitar todos los que llegan al poder, ¿no? Enfrentarse primero con sus colegas, porque durante décadas dejamos que construyan un Estado que les sirve a la política, ¿sí? Y se sirve de los ciudadanos, o sea que no van a estar muy contentos de tener que reformarlo, para que sea eficiente para servirle a los ciudadanos y que lo podamos pagar. Están las corporaciones empresarias, que medran de ese Estado gigantesco. Obviamente, si deja de ser ineficiente y tener grasa, van a medrar menos. A esos también hay que enfrentarlos. Hay que enfrentar las corporaciones profesionales, ¿sí? Porque muchos también medran de esas 67.000 regulaciones que es imposible cumplir a menos que contrates un gestor, contador, abogado. ¿tá? Y hay que enfrentar a las corporaciones gremiales para tener una legislación laboral que sirva, para generar puestos de trabajo para la gente, puestos de trabajo productivos y dignos. Entonces, como hay que pagar un montón de costos políticos, ¿tá? Para hacerla, que deciden, no vamos a pagar los costos políticos porque queremos ganar las elecciones. Estoy contando, en el mejor de los casos, que el problema es el costo político. Ya saben la historia de quién estoy contando, ¿no es cierto? De qué gobierno, no hay que tener mucha memoria. ¿Y qué pasó? No hay peor costo político que tener una crisis. Te lleva puesto una crisis. ¿Dónde está? ¿Quién es gobierno hoy? Bueno, ¿quién va a ser gobierno en 2024? Eso tiene que preguntarse ahora. ¿Este gobierno? No, si no cura al paciente. Muy bien. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero Milton activó la cámara, levantó la mano. Y me da la... Yo tengo una consulta. Teniendo en cuenta que hay que hacer... Uy, se te fue el... Pusiste, Milton, el audio, sí. sin querer pusiste. Ahí está. Teniendo en cuenta que hay que hacer un ajuste fiscal, pero viendo, digamos, bueno, los dichos del Papa sobre la propiedad privada, el tema del G7 con el aumento de impuestos internacionales y todas esas cuestiones. La pregunta mía es, y viendo que es mucho más fácil ajustar los ingresos que bajar el gasto, porque te genera todos los costos políticos habidos y por haber. La salida o el ajuste fiscal de este gobierno, ¿va a ser con más impuestos? ¿O ves realmente la posibilidad de que haya un ajuste real en planes sociales y en determinada cantidad de gastos que tiene? Mirá, el ajuste del gasto, porque va a tener que ajustar, se va a dar de la peor forma, que es licuándolo. Como se ha dado siempre, lamentablemente, las crisis. Fíjate en el gráfico, después se lo voy a mandar a Adrián, después le piden mi presentación. Fíjate que hasta el 2017 inclusive, ¿sí? El gasto público total sube en términos del PBI. No había ajuste. Esto de que te dice este gobierno del ajuste que hizo Macri, nada. ¿Cuándo se hizo el ajuste? Con la crisis del 2018 y 2019. Pero eso es así con cualquier ajuste que vos busques para atrás. O sea, no hay otros, ¿entendés? Ahora, de vuelta. Primer concepto que debería llevarse de esta presentación. El ajuste alguien lo va a hacer. Es mejor que lo haga el Estado que lo haga el sector privado productivo, porque si no seguimos empobreciéndonos relativamente con respecto al mundo. Si lo vas a hacer, ¿qué significa esto? ¿Mañana echamos 1 millón de personas? No es verdad eso. El que dice eso, primero es un ignorante, o si lo dice convencido, digamos, o está defendiendo el que se mantenga el Estado como es hoy, porque ni yo voto a alguien que me diga que va a echar 1 millón de personas. Eso no es sostenible. ¿Entendés? Entonces busquemos las soluciones. Una solución, nosotros tenemos en nuestra página de libertyprogreso.org, si quieren, están todas las propuestas nuestras detalladas, pero yo les voy a contar una nada más para que vean que no es necesario que alguien pierda sus ingresos para hacer una reforma del Estado. ¿Tá? La reforma del Estado se puede hacer con la legislación actual, pero lo que hay que hacer es buscar una reforma del Estado que sea tipo, ¿vieron el presupuesto base cero? Bueno, reforma del Estado base cero. ¿Cuál es el Estado que necesitan los argentinos? Bueno, es este. ¿Cuál es el que pueden pagar? Es este otro. ¿Sí?
Conclusión, acá tenemos que llegar en 2 o 3 años. ¿Está? Y vos sabés que la ley de empleo público prevé una figura que se llama de disponibilidad, que lo que dice es que, que en el único caso en el cual vos podés despedir a alguien, pero hay otra posibilidad, ¿sí? Es si, que es la que la proponemos nosotros, pero está hoy, es si vos eliminaste un cargo. ¿Está? Claramente, si buscamos tener el Estado que va a servir, vas a eliminar cargos, ¿entendés? Bien, pero esa gente no la tenés que echar. ¿Está? No la tenés que echar a la calle. Lo que vas a hacer es ponerla en disponibilidad. Otra figura que se genera en la ley, está en la ley de empleo público, que es pagarle por un año. Nosotros pensamos que debería ser 2, o sea, eso se puede reformar, supongo que nadie se va a enojar, y durante todo ese tiempo entrenar a esta persona, ¿sí?, para que pase al sector privado productivo, en algo que tenga, digamos, salida laboral. Y lo otro es subsidiar, por ejemplo, que no pague los aportes patronales, el empresario que tome un empleado que está hoy en relación de disponibilidad. ¿Está? Entonces, conclusión, vos podés hacer una reforma en 2 o 3 años. Al mismo tiempo que vos estás haciendo esa reforma, y ya le dijiste allá voy, con todo esto, también podés hacer una reforma tributaria y no decirle hoy, mirá, la verdad hoy no te puedo bajar los impuestos porque tenemos un déficit enorme, nos vamos todos, o sea, volamos por los aires, pero mira, como vamos a estar haciendo esto, hago una reforma tributaria que diga cómo te voy a bajar los impuestos hacia adelante, porque hacia adelante voy a ahorrar. ¿Sí? Cada vez, además hay planes, tenemos planes, eso también los pueden ir a buscar, de cómo se hace para pasar a la gente que tiene, o incentivar que se tome a gente que hoy tiene planes asistenciales para que los tomen en el sector privado productivo. Hoy muchos de los planes asistenciales juegan en contra de que alguien trabaje, es increíble, pero es así. ¿Sí? Las cosechas no las pueden levantar porque no hay mano de obra, porque pierden el, digamos, el subsidio, un absurdo, que dejáselo por 2 años al subsidio y seguíselo pagar. ¿Qué más queremos que el tipo trabaje? ¿Eso nos beneficia a todos o no? Él cobra más, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se produjo, que eso implica bienestar para todos. O sea, las cosas se pueden hacer, hay que ponerle onda, ¿sí? Y una ventaja que debo reconocer que va a tener lamentablemente, si lo quiere hacer este gobierno, yo creo que ya actualmente tiene una ventaja sobre el anterior, que es que el gobierno anterior no entró en una crisis, ¿sí? Cuanto más dura la crisis, la gente más fácilmente acepta que le digas de hacer algún sacrificio. ¿Por qué? Porque ya lo que está viviendo es un sacrificio, ¿no? Es una situación horrible. En cambio, si vos no estás en crisis, pedirle sacrificio a la gente suena ¿para qué? Encima si le dijiste que todo estaba bárbaro, como pasó en el anterior gobierno al inicio, ¿para qué? Mucho más ¿para qué? Digamos, ¿no? Pero el próximo gobierno, ya actualmente, la gente se siente mal, y el próximo gobierno va a entrar con una crisis profundísima, ¿tá? Pero profundísima. O sea, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora es posible que quede para, digamos, en la historia como, no, digamos, esta va a quedar en la historia seguro. Conclusión, ¿sí? Va a haber capacidad también de pedirle, bueno, hagamos un esfuerzo todos para salir de la crisis, ¿no? Eso ya está hoy, yo creo, o sea que se podría empezar a decirle, bueno, hagamos un esfuerzo. Y la gente lo va a hacer porque hasta ahora evitar el sacrificio, lo único que ha llevado a tener sacrificios peores. Más de 9 crisis. Es una locura. La vida nuestra de cualquiera que tiene más de 50 años ha sido una crisis tras otra, una locura. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por tu tiempo, por tu presentación, por tus conocimientos. Gracias a todos por venir, por las preguntas. Hay varios comentarios, algunos privados, algunos públicos, pero bueno, gracias a todos. Y bueno, seguimos con esta actividad todos los miércoles a las 18 horas. Ya tienen el programa, así que esperamos verlos en adelante. Un abrazo. Aldo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido útil e interesante. Gracias. Buenas noches.